into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you, for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Shine through. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, 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 for Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Bueno, debido a lo que me han informado, hay algunos estudiantes de que, que no pueden realizar actividades. Eh, bueno, ya culminamos con lo que es la práctica de la pliometría, entonces no vamos a trabajar práctico. Tenemos en cuenta lo siguiente. El día de hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla y que de alguna forma les va a ayudar en las calificaciones a todos. Bueno, aunque en este curso no tengo muchos casos de, bueno, a excepción de los estudiantes que no trabajan, pero eso que lo tengamos a consideración. Em, entonces, vamos a analizar lo siguiente que les voy a proponer en pantalla, que da como una previa de lo que es el nuevo tema que vamos a ir teniendo en cuenta y que va a tratarse sobre lo que es lo que es esto que vamos a observar. Bueno, el nombre se llama En busca del atleta perfecto. Y van a darse cuenta todo lo que, pues, netamente a nivel de lo que es la práctica deportiva se necesita tanto mental y físicamente para que puedan obtenerse digamos, a un atleta con lo que se refiere al que sea perfecto, ¿no? Que eso es, bueno, no ha existido en el mundo un atleta que tenga las características como las van a ir observando. Vamos entonces en función de eso a ir observando y espero que le presten atención para que cuando yo les vaya diciendo cualquier pregunta y se puedan ganar puntos, responda y no apaguen la cámara y luego me digan que no, y luego no respondan, ¿ya? Eso nada más. Vamos entonces en función de esto a comenzar. Vamos a ir comenzando.
Corren más rápido. Saltan más alto. Llegan más lejos. Siempre nos han fascinado los movimientos perfectos de los atletas. Antes nos contentábamos con admirar el poderío de sus cuerpos. Hoy sabemos que es en la cabeza de los atletas donde debemos buscar el secreto de sus hazañas. Hoy ya no podemos disociar el cuerpo de la mente. El entrenamiento mental, el físico y el técnico deben estar sincronizados y ser coherentes. Científicos y entrenadores de todo el mundo investigan el cerebro de los deportistas para que vayan cada vez más rápido, más alto y más lejos. Hemos hecho grandes progresos, gracias al trabajo de los neurocientíficos, para descubrir cómo trabaja y cómo funciona el cerebro. Los campeones de ayer ganaban con la fuerza de sus músculos, pero los futuros dioses de los estadios triunfarán gracias a las neuronas. Ahora hay un margen de mejora extraordinario. Estamos trabajando con la mente cognitiva, con la asimilación de información y con la inteligencia. Los atletas han encarnado siempre el espíritu de una humanidad triunfante, orgullosa de explotar los extraordinarios recursos del cuerpo humano y de llevarlo hasta sus límites. Pero ahora asistimos a una evolución sin precedentes en la historia. Hasta el día de hoy, cada generación ha superado a la anterior. Pero desde los años 80 nos cuesta cada vez más batir los récords ya registrados. El 21 de febrero de 1983, en Donetsk, el ucraniano Sergei Bubka fue el primer pertiguista del mundo que superó la mítica barrera de los 6,15 metros. Durante más de 20 años, nadie consiguió destronarlo. 20 años durante los cuales cada día un joven pertiguista francés trabajó incansablemente para ocupar algún día el puesto de su ídolo. Lo va a intentar con los 6,16. Intentará batir el récord del mundo de Sergei Bubka. Renaud Lavillenie podría pasar a la historia del salto con pértiga delante de nuestros propios ojos y dentro de unos instantes. Renaud Lavillenie ha iniciado la carrera para su primer intento. ¿Lo superará? ¡Sí! Acaba de batir el récord del mundo al primer intento. ¡Es increíble! ¡Increíble! Renaud Lavillenie lo ha conseguido en el primer intento. Miren cómo Sergei Bubka aplaude de pie y muy emocionado. Es un momento histórico para el atletismo, para Renaud Lavillenie y sin duda para el atletismo francés. ¡Es increíble! 20 años de entrenamiento para un momento histórico. 20 años para superar los límites de una disciplina que creíamos que había llegado a su punto máximo. 20 años de entrenamiento para conseguir un simple centímetro de diferencia. ¿Serán necesarios 20 años más para volver a ganar unos cuantos milímetros? Aún es posible batir récords. Lo hemos visto con Renaud Lavillenie, que podría batirlo de nuevo. Cada vez nos acercamos más al máximo potencial, pero siempre queda un escalón que cada vez es más pequeño. Para superar ese último escalón, los entrenadores y los preparadores saben que es necesario renovar en profundidad sus métodos y enfoques. Ahora que el cuerpo parece haber revelado todos sus secretos, se centran en la cabeza de los atletas para fabricar a los nuevos Bubka, Lavillenie o Galfion. El 50 o el 60% del salto tiene lugar al principio de la pista, con el primer paso. Es la cabeza la que determina desde el principio, antes de realizarlo, si va a ser un buen salto. Primero intentamos visualizarlo porque todo sucede muy deprisa. Lo imaginamos a cámara lenta en nuestra cabeza, con los ojos abiertos, los ojos cerrados y todo mentalmente. Cada atleta debe entender cómo funciona su cerebro. No hay un salto que se parezca a otro. No hay una carrera de aproximación que se parezca a otra. En la competición de alto nivel, comprender cómo funciona su mente es la clave para marcar la diferencia. Están surgiendo nuevos laboratorios que combinan el entrenamiento deportivo avanzado con los últimos descubrimientos científicos.
Yo creo que el atleta del futuro será muy diferente. Cambiará primero el cometido de la ciencia respecto al papel del cerebro en el rendimiento. Y segundo, la tecnología, que nos ayudará a sacar el máximo de los atletas. El atleta del futuro tendrá el mismo aspecto que el actual, pero su forma de enfocar el entrenamiento y la competición será diferente. Pero, ¿qué sabe la ciencia del cerebro de los atletas? ¿Esconderán más allá de sus músculos superpoderes que deban ser estudiados con más detenimiento? Esa es la hipótesis de un equipo de jóvenes neurocientíficos británicos especializados en el estudio de todo tipo de capacidades. Tras estudiar a jugadores de ajedrez y a músicos profesionales, midieron la materia gris de cinturones negros de karate para saber si los atletas de alto nivel tenían un cerebro diferente al común de los mortales. Para la neurociencia no estaba claro si entrenar durante mucho tiempo en una disciplina podría modificar la estructura del cerebro. Queríamos ver si era posible encontrar alguna diferencia en lo que concierne a la estructura cerebral entre especialistas en karate y personas que nunca habían practicado esa disciplina. Lo que descubrimos en el caso de los especialistas en karate es que eran capaces de coordinar sus movimientos. Cuando su hombro alcanza la máxima velocidad, su puño se mueve también a la máxima velocidad, de modo que en el momento del impacto todo está perfectamente sincronizado. Si usted y yo hacemos esto, lo hacemos bien y parece estar bien, pero en realidad no es eficaz. Es esa pequeña diferencia la que determina la eficacia total. Si los golpes del campeón del mundo de karate, Guillaume Torjan, son así de precisos, es porque su cerebro controla a una velocidad excepcional todos los parámetros del movimiento, hasta el punto de poner en riesgo los aparatos de medición del laboratorio. Cuando comenzamos con el experimento, queríamos que los karatecas golpearan los sensores con el brazo totalmente extendido. Así, varios golpes seguidos. El problema fue que el equipo empezó a sufrir daños y estaba claro que no iba a durar mucho. Así que lo pusimos fijo, pero enseguida empezó a moverse de un lado a otro. Por tanto, tuvimos que ser más suaves a la hora de realizar los experimentos. Una vez protegido el equipo, el grupo de investigadores escaneó los cerebros de los atletas para comprobar si había diferencias estructurales entre sus cerebros y el de las personas del grupo de control. No sabíamos dónde podíamos encontrar diferencias entre los especialistas en karate y el grupo de control. Había algunas regiones del cerebro donde pensábamos que encontraríamos diferencias. Así que escogimos esas regiones, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Identificamos dos regiones en concreto que conectan el cerebelo con la corteza cerebral. El cerebelo está muy implicado en la coordinación del movimiento, en la fluidez y la velocidad de los movimientos. Es una región crucial para el control de la motricidad. El análisis del cerebelo de los expertos arrojó resultados sorprendentes. Contra todo pronóstico, el cerebro no había construido nuevas redes entre las regiones implicadas en la ejecución del movimiento. Al contrario, simplificaba los circuitos neuronales y reducía el número de conexiones. Resulta desconcertante, porque cabría suponer que la excelencia debería reforzar los circuitos, pero si lo vemos de otra forma podemos decir, yo no tengo necesidad de ese circuito. Ese circuito me impide realizar mi tarea. Por tanto, la supresión o el debilitamiento del circuito me harán mejor. En el deporte de alto nivel, los reflejos son muy rápidos. Los reflejos son lo más rápido de todo. Así que al entrenar durante mucho tiempo, podemos transformar una acción que resulta complicada, que exige mucha reflexión, en un reflejo que nuestro cerebro aplica, en lugar de verse obligado a reflexionar lentamente. Los automatismos adquiridos durante una vida de entrenamiento intensivo trazan en el cerebro de los atletas configuraciones neuronales únicas y específicas de su disciplina. El experimento llevado a cabo en la Escuela Imperial de Londres muestra que a base de repetir el mismo movimiento decenas de miles de veces, cada atleta se fabrica poco a poco un cerebro a medida,
perfectamente optimizado para realizar movimientos que nunca seríamos capaces de hacer sin esfuerzo y sin dolor. A esta capacidad del cerebro de deformarse y modificarse para reforzar los automatismos, los científicos la denominan neuroplasticidad o plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizarse. Es decir, que cuando realizamos un movimiento, vamos a inducir una reorganización en las diferentes regiones del sistema nervioso, en la corteza motora primaria y en la corteza sensorial primaria, de modo que reforzamos ciertas redes en detrimento de otras. Vamos a orientarnos progresivamente por el camino más adecuado, que podría ser el más rápido o el más interesante, y de golpe vamos a mejorar en esa dirección, desechando los caminos inútiles. Por fin los científicos tenían la prueba que demuestra que el entrenamiento no da forma solo al cuerpo, también desarrolla y quizás de forma especial el cerebro. Vamos, ahora. Pero seguimos sin saber por qué se necesitan esas neuronas para levantar 165 kilos. Es fundamental visualizar el éxito dentro de tu cabeza. Siempre debes intentar visualizar los movimientos antes de ejecutarlos en la tarima. Hay que estar en contacto mental con el peso que vas a levantar para poder cuantificar la fuerza que tienes que desarrollar según el peso. Da igual que sean 20 kilos, 40 kilos o 150 kilos, no importa. Eso requiere siempre unos segundos, durante los cuales intentamos reunir nuestras capacidades motrices y mentales para levantar el peso. Incluso en la halterofilia, el primer movimiento del atleta sería, por tanto, una operación mental. Para el neurofisiólogo Émeric Guillot, nos equivocamos al considerar a las disciplinas de fuerza deportes de brutos. La halterofilia requiere una movilización y un gasto energético importante, por tanto, un esfuerzo. Pero el intento comienza antes de lo que imaginamos. Comienza en el momento en el que el levantador se concentra e imagina el movimiento y las consecuencias del mismo. Percibe las sensaciones propias del movimiento, así que es como un levantamiento previo. Para comprender lo que hace el cerebro cuando el deportista imagina su movimiento, Émeric Guillot ha pedido al campeón francés de halterofilia más laureado que repita en el laboratorio el trabajo de visualización que realiza antes de levantar el peso. Autor de más de un centenar de publicaciones sobre la visualización, Émeric va a intentar comprender los mecanismos neuronales. Cuando estés listo, vamos a pedirte que visualices tu movimiento como haces normalmente en los entrenamientos o en la competición. Así podremos determinar cuáles son las regiones del cerebro que están activas cuando lo visualizas y cómo esas regiones se comunican entre sí. Así que veremos una especie de imagen de lo que hace tu cerebro cuando imaginas el movimiento. Esta nueva técnica, utilizada aquí por primera vez con un atleta de alto nivel, se llama magnetoencefalografía. 300 sensores registrarán el campo magnético producido por la actividad eléctrica de las neuronas en el cerebro. La resolución temporal de este escáner ultrapreciso permitirá también a los científicos hacer un seguimiento de su actividad cerebral al milisegundo. Una precisión imposible de conseguir con las técnicas de imagenología tradicionales. Medimos lo que está sucediendo alrededor de la cabeza. Se trata de una especie de campo magnético que creamos todos alrededor de nuestra cabeza en cada una de nuestras actividades, incluso cuando no hacemos nada. Lo difícil es reconstruir lo que ocurre en el interior de la cabeza. Aquí vemos que hay una fase de reposo y con cada pitido imagina que levanta la barra. Me coloco sobre la barra. Respiro. Intento colocar bien los pies. Realizo el primer impulso. Tiro con fuerza con los brazos. Me sitúo por debajo de la barra. Un buen tiempo a nivel de reacción a la hora de recibir la barra y vuelvo a subir.
Un instante para respirar con la barra apoyada en los hombros. Controlo la bajada. Me preparo para el impulso con las piernas. Estoy bien colocado. Un ensayo perfecto. Bueno, ya ha terminado de levantar la barra. Espero que no esté demasiado cansado. Quizás mentalmente. Lo vemos. Ya hemos terminado. El desarrollo de la imagenología médica permite analizar el funcionamiento cerebral del deportista. Antes los científicos llegaban a supuestos empíricos, pero actualmente son capaces de observar en tiempo real cómo los atletas movilizan sus recursos neuronales antes de realizar un movimiento físico excepcional. La señal es muy débil, así que no es mucho lo que nos ofrece a la vista. Por eso tenemos que hacer un seguimiento con herramientas analíticas, mucho más sofisticadas que el ojo, para detectar qué ocurre y dónde ocurre. Aquí vemos lo que pasa cuando Benselá imagina su movimiento. La primera fase revela algo similar a lo que observamos cuando una persona realiza ejercicios de meditación o de relajación profunda. Así que hay una especie de desconexión cerebral, como si Benselá quisiera vaciar su mente, concentrarse y... Ha realizado el experimento con un levantador de pesas principiante. Unos días más tarde comparte sus conclusiones con Benselá. Aquí tengo dos vídeos. El de la derecha es el tuyo y el de la izquierda es de un deportista principiante que hace exactamente lo mismo. Vale. Voy a mostrártelo. Voy a reproducir los dos vídeos simultáneamente y vas a ver que son diferentes. Es exactamente la misma secuencia. Como puedes ver, él no pasa por la fase inicial de vacío mental. En lugar de eso, produce directamente una representación mental que parece muy difusa, ya que se dispersa por varias zonas. Es cierto, es difusa y brumosa. No es... Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Ayúdenme poniendo en el chat el presente, por favor. Pueden retirarse. Stop. Hasta la próxima, señores estudiantes.